Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El llamado comienza diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Lo que ellos deben hacer entonces es acordarse cómo habían recibido el Evangelio en primer lugar, restaurar el Evangelio y regresar a la doctrina apostólica de autoridad en sus vidas. Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:13 nos recuerda el tipo de recepción que ellos debían tener y el cual nosotros también debemos tener para recibir el Evangelio. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El llamado continúa diciendo: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Jesús les está advirtiendo del gran peligro que ellos corren si no se mantienen vigilantes, que fue lo que hablamos el versículo anterior. El Señor va a venir sobre ellos en un momento en el que menos esperan, y por eso es que deben estar velando, así como debemos estar velando todos los cristianos. Y luego dice: vendré sobre ti. ¿Cómo va a venir entonces Jesús sobre ellos? Se refiere a un juicio que le va a caer a estos cristianos por no haberse mantenido vigilantes, o es en un sentido de el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la misma, como nos dice 1 de Tesalonicenses en capítulo 4. Sea como sea, lo que el Señor nos está diciendo es que su venida va a ser totalmente repentina, sin anunciar, y por eso debemos estar velando en todo tiempo. Continúa diciendo: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, aún entre estos cristianos muertos en Sardis había un remanente fiel. Pero es curioso que, a diferencia de Pérgamo y Tiatira, que habían algunos malos entre los buenos, aquí en Sardis habían algunos buenos entre los malos. Y les da una característica a este remanente fiel, que es que no han manchado sus vestiduras. ¿Por qué Jesús se refiere a que no han manchado sus vestiduras? En aquellos tiempos la tradición decía que para adorar a un dios pagano no se podía hacer con ropas sucias. Esto se pudiera trasladar a la oración a Jesús, que es el que nos da vestiduras nuevas a nosotros. Sus vidas eran limpias delante del mundo y eran apreciadas por el Señor. Aun cuando estaban en una iglesia muerta, este remanente fiel mantenía vivas algunas actividades. Solo algunas personas no estaban contaminadas con una falsa doctrina en Sardis, y serán ellos los que van a estar con Jesús limpios de sus pecados. Como dijimos anteriormente, el proceso de reforma se da porque hay un grupo de hombres muy valientes que deciden buscar la verdad y que no estaban de acuerdo con la implantación de las tradiciones que estaba haciendo la Iglesia Católica. Y aunque Martín Lutero fue el primero en rebelarse clavando sobre la puerta del castillo iglesia de Wittenberg en Alemania las 95 tesis en contra de la práctica de la Iglesia Católica, no podemos dejar pasar por alto la lista de otros hombres que también contribuyeron con este proceso de reforma y que lo vamos a poder ver a continuación. Estos hombres en principio estuvieron comprometidos con la gracia soberana de Dios y pudieron redescubrir esa doctrina de la gracia soberana, lo que nos indica que cualquier regreso a la Biblia de manera inevitable nos va a llevar a conocer esa soberanía de Dios y a su salvación por gracia. Este mensaje de Sardis se puede aplicar a cualquier congregación el día de hoy. Solo aquellas personas que realmente retienen la verdadera doctrina, aún estando en estas iglesias muertas o que predican falsa doctrina, son aquellas personas que el Señor va a reclamar como su iglesia y van a ser arrebatadas. Y finaliza diciendo: y andarán conmigo en vestiduras blancas. Jesús también entonces le promete a estos santos que va a caminar
con Él. Es una relación de estrecha amistad, así como caminó Enoc con Dios. Las vestiduras que Jesús da siempre son blancas. La iglesia de Sardis no tenía vestiduras blancas porque era una iglesia que estaba comprometida pero con el pecado. Ellos necesitaban recibir y andar en la pureza que Jesús da a través de estas vestiduras blancas. El blanco también se asocia, según los romanos, con la victoria, lo que también puede significar el triunfo final del creyente. Entonces, como andar con Jesús es una relación estrecha de intimidad y de amistad, entonces esa es una recompensa hermosa y tremenda que todo cristiano puede tener. El Señor se la está prometiendo a estos cristianos fieles en Sardis que dejan de comprometerse con el pecado que imperaba en esa ciudad. Ellos iban a tener una relación más cercana y más íntima con Jesús porque, como Él dice, van a caminar con Él. Este caminar con Jesús es una mejor motivación que el temor al castigo o la muerte que trae el pecado. Por eso es que el Señor hace este llamado a la iglesia de Sardis, específicamente a aquellos que han retenido la verdadera doctrina, aquellos que realmente son salvos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús explica la necesidad absoluta que nosotros tenemos de ser arropados por Dios con su vestidura de pureza y de justicia en las parábolas de las bodas, que invito a usted que lo lea en el libro de Mateo. La verdadera justicia consiste en recibir la cubierta de Dios en vez de tratarnos de cubrir a nosotros mismos. Adán y Eva trataron de cubrirse a ellos mismos, pero el Señor le dio una cubierta producto del sacrificio. Y fíjate lo que continúa diciendo: y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial allá en la presencia del Señor. Pero ¿qué quiere decir esto? Que uno puede perder su salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que un día somos salvos y al otro día el Señor borra nuestro nombre del libro de la vida, que el Señor está constantemente borrándolo y anotando nuestro nombre. En realidad, el enfoque que está dando acá este versículo es el enfoque de la seguridad de la salvación. Por lo tanto, no debemos pensar que nuestro nombre está siendo constantemente borrado y escrito. El enfoque es la seguridad que nosotros tenemos en nuestra salvación, no que el Señor está ocupado borrando nuestros nombres. Para esto es bueno repasar, ver qué dice la Biblia acerca del libro de la vida. Número 1. Hay un libro de la vida y estará abierta y se hará referencia en el día del juicio. Esto significa entonces que el libro de la vida es real y que va a ser leído en su momento. Número 2. Hay un libro de la vida y este determina si vamos al cielo o al infierno. Entonces esto significa que el libro de la vida es importante. Número 3. Hay un libro de la vida y el conocer que nuestros nombres estén escritos allí nos debe traer un gran gozo. Por lo tanto, hay un libro de la vida y hay por lo menos en la Biblia 5 referencias que nos muestra que hay gente que ha sido borrada de este libro. Tal vez esto es algo simbólico, tal vez ya todos los nombres de las personas salvas están escritos allí, ya el Señor las conoce de antemano, pero lo que quiere decir esto es que el borrar el nombre del libro de la vida debe ser tomado como algo muy en serio. Y debemos tomárnoslo en serio porque hay personas que por mera apariencia humana son salvos, pero que en realidad no van a estar en el cielo. En Éxodo, Moisés le dice a Jehová que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En el versículo siguiente, Jehová le responde a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Salmos, en su capítulo 69, nos dice: serán raídos del libro de los vivientes y no se han escrito entre los justos. Mientras que las dos últimas referencias están en el libro de Apocalipsis. La primera está en el versículo que acabamos de leer, donde dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y por último, en el capítulo 22, que dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjense que en la genealogía de la Biblia hay dos libros mencionados: el libro de la genealogía de Adán y el libro de la genealogía de Jesús. El nacer de Adán no garantiza que nuestros nombres estén en el libro de la vida, pero el nacer de Jesús sí nos da esa seguridad. Finaliza diciendo: confesaré su nombre delante de mi Padre. Esta es una promesa sorprendente, porque qué hermoso es que el Señor no se va a avergonzar de nosotros. Nosotros podemos aceptar a Jesucristo, pero es mucho más importante que Jesús nos acepte a nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aun cuando hay muchas ramas del cristianismo, muchas denominaciones, hay dos de ellas que son muy extremistas. Por un lado está la ortodoxia muerta del protestantismo principal, cuyo diluido evangelio no tiene poder para salvar, porque sencillamente dejaron de escuchar al Espíritu Santo. Mientras que el celo sin conocimiento del movimiento carismático ignora la palabra para darle paso a las manifestaciones más espantosas del espiritualismo, y estas están en el otro extremo. La palabra dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, pero un enfoque muy extremo hacia ambos lados sencillamente nos va a hacer
perder el enfoque. La verdad es la palabra de Dios, por lo tanto, adorar en espíritu y en verdad significa darle el debido lugar tanto al espiritual como al conocimiento de la palabra, para que así se cree un justo equilibrio. Entonces, por un lado tenemos adorar al Señor con un celo extremo en el conocimiento de la palabra, ignorando las manifestaciones del Espíritu Santo, lo que hace que prediquemos un evangelio solo de palabra que no tiene poder para salvar. Por otro lado, la adoración a Dios con un celo extremo en lo espiritual sin el debido conocimiento de la palabra de Dios, lo que va a causar es que podamos ser destruidos, porque lamentablemente un indebido conocimiento de la palabra de Dios es una puerta abierta para que allí ingresen falsas doctrinas. Por lo tanto, una iglesia con la sana doctrina le va a dar su lugar al estudio de la palabra de Dios y también le va a dar lugar a las manifestaciones del Espíritu Santo, siempre y cuando sea con orden, como nos dice la palabra. Oseas 4:6, un versículo que todos conocemos, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también me olvidaré de tus hijos. Tanto el catolicismo como la Iglesia Reformada definirían al movimiento cristiano que nacería en el siglo XIX, con ese avivamiento que ocurre en los Estados Unidos y que vamos a estar hablando de ella a través de la carta a la Iglesia de Filadelfia. Con esto me despido por el día de hoy, no sin antes invitándote el próximo domingo a las 9 de la mañana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que puedas estar al día con todo lo que subimos a través de esta red. También síguenos por Facebook e Instagram como Iglesia en Caracas Este 2. Nosotros transmitimos nuestros servicios en vivo todos los martes a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Si vas a compartir algún material nuestro, no olvides hacerlo siempre con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.